Hola amigos, hoy es 28 de octubre de 2017. Bien, voy a revisar un tema, el de la prueba de refutación. Para ello pues me voy a soportar en este libro que como contratista de la Defensoría Pública aquí en el programa de adolescencias de Cali se titula Temas de la Defensa Penal, tomo 3, Dirección Nacional de la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Y es que el artículo lo escribe el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, que es coordinador académico de defensores públicos en Cundinamarca, titulado Prueba de refutación y prueba sobreviniente en el sistema penal acusatorio. Les recuerdo que al principio del sistema, cuando en el 2006 hice parte de la Defensoría Pública para la 906, pues la realidad es que los jueces de conocimiento de aquí de Cali, y creo que el consenso en general por pues, los abogados, no sabíamos qué era ese asunto de la prueba de refutación. Y a ella se refiere el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, porque en estos términos está así. Dice, el juez decidirá el orden en que deba presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía. Pues muy bien, eso es todo lo que dice el Código al respecto. Pero después, en el 2014, salen estas dos sentencias de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, que son los radicados 43.303 del 25 de junio del 2014, esa de Fernando Alberto Castro Caballero, y después, tal vez la que más explica el asunto de la prueba de refutación, es la radicación 43.749 del 20 de agosto del 2014, con ponencia pues del doctor Eugenio Fernández Carlier. Allí pues ya se matizó el tema de qué es la famosa prueba de refutación. Y entonces, pues la finalidad, ¿cuál es con esa prueba de refutación? Impugnar la credibilidad de un elemento material de probatorio o una evidencia física, cuestionando en algunos casos su integridad, veracidad o la autenticidad. Eso lo dijo entonces la Corte Suprema de Justicia en ese radicado 43.749. Y hay unos requisitos, ahí están en el tablero en la parte inferior. Primero, se solicita y decreta es en desarrollo del juicio oral. Segundo, se debe solicitar inmediatamente después de haberse practicado la prueba a refutar en desarrollo del juicio oral. Tercero, ¿cuál es la finalidad? Es impugnar la prueba refutada. Cuarto, al solicitar, pues también tiene la misma carga que cuando se solicita o se decreta la prueba en la preparatoria: pertinencia, conducencia y utilidad. Quinto, ¿quiénes pueden solicitarlas? Únicamente el fiscal, el acusado o procesado y la defensa. Los intervinientes, Ministerio Público y víctima, no pueden hacerlo. Por último, la providencia mediante la cual el juez la decreta o la niega, no opera ningún recurso contra ella. Así lo dijo entonces la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia. Y entonces, miren ustedes en este artículo que tengo, porque de la Defensoría Pública, porque es que todavía tenemos problemas en desarrollo del juicio oral. Quienes estamos al día a día yendo a las audiencias, yo aquí en adolescencia, que vamos pues a juicio oral, que les decía el otro día que como por política criminal el sistema nuestro de tendencia acusatorio, cuando hubo la modificación con el acto legislativo 03 del 2002 al artículo 250 supra, pues lo que se quiso es que casi fuera a juicio oral un 10% y el resto terminase en
sentencia anticipada, o lo que se conoce pues como aceptación de cargos o allanamiento. La figura que estaba en la ley 600, después ahora con la 906, son homologadas pues esa misma situación. Frenar entonces que fuera a juicio oral, y realmente entonces se les he venido diciendo, y de acuerdo a una estadística que hice en los 3 años que llevo como defensor público, de 150 casos que más o menos he recibido, les decía que 125 terminaron anticipadamente, sea en la audiencia, en las primeras diligencias, o después en la acusación o preparatoria, aún en el juicio oral cuando aceptando cargos. Como acá en la adolescencia no existen los preacuerdos como sí en la 906, solamente entonces el joven acepta los cargos. Entonces les decía que solo un 10% realmente de lo que está yendo, y eso está en consenso general a nivel país. 906 como la ley de infancia y adolescencia, que también se regula por el procedimiento de la 906. Entonces lo comentábamos en estos días lo comentaba con un juez de acá de adolescencia, y realmente la preparación hoy en día es poca frente a cómo se debe afrontar realmente un juicio oral. Los que hemos tenido experiencia ha sido porque hemos ido a esos juicios orales, y yo he insistido que las habilidades se adquieren con las experiencias repetidas. Es decir, en la medida que usted vaya a los juicios orales es que va aprendiendo. Para el tema de los contrainterrogatorios, ¿qué problema? Fiscales, los mismos abogados defensores. Si aún reconozco que en la Defensoría Pública hay problemas, ¿qué serán entonces aquellos que pocas veces han ido a juicio oral? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, y la preparación pues académica tiene que darse al día a día, o estarse consultando tanto la jurisprudencia como la literatura que existe al respecto. Entonces, insisto que problema con el contrainterrogatorio enorme. Y ahora entonces el temita de la prueba de refutación. Al principio del sistema, por eso, ¿quién sabía qué era eso? Nadie. Después de que entonces, con esa providencia de la Corte, el 2014, imagínense, si el código está vigente, la ley 906, y el procedimiento está circulando a nivel, según algunos sectores nacionales, desde el 2005, y aquí en el Valle del Cauca 2006, cuando hice parte del programa, hasta el 2014, prácticamente 8 años después, es que medio se vino a tener idea de qué era eso. Entonces, ahora se insiste, bueno, y la falta de muchas veces capacitación hace que en los juicios orales pues se presenten esta problemática. Entonces, para resumir así pues muy brevemente, y el espacio que estoy haciendo ahora ya lo estoy minimizando para transmitirle a ustedes la idea. Entonces voy a retomar aquí un asunto más o menos, un ejemplo que trae el autor del artículo. Dice: características de la prueba de refutación. Entonces, en su página 287, permítame le leo lo siguiente, dice: se practica inmediatamente después de terminar la prueba a refutar, precisamente para que el juez tenga la capacidad de valorar si la prueba de refutación tuvo la capacidad de desvirtuar la credibilidad de la prueba refutada. A manera de ejemplo, mire, si en desarrollo de una declaración de un testigo de la Fiscalía, este hiciera alguna afirmación novedosa que resulta imposible de controlar por la defensa, en la medida de que de la entrevista que había rendido este testigo no había hecho ninguna referencia al tema, y la defensa se percata que esto se puede desvirtuar a través de otra persona que pueda dar fe que dicho hecho no es cierto, pero que su declaración no había sido solicitada en la audiencia preparatoria, porque este tema en principio no era materia del debate, ni la defensa tenía cómo controlarlo. Una vez termine de declarar dicho testigo ahí en el juicio oral, la defensa deberá solicitar inmediatamente su decreto, y si el juez así lo ordena, esta será la prueba que se tendrá que practicar a continuación, cambiando el orden natural que se tenía, porque esto implica que en desarrollo de la práctica de pruebas de la Fiscalía se deberá entrar a practicar una de la defensa, y terminada la misma se continuará con las del ente acusador.
Entonces, para que comprendan la problemática. Cuando se habla de prueba de refutación no se está hablando de tema de prueba, que eso fue lo que se reguló en la audiencia preparatoria. Decreto de prueba en la preparatoria, lo que ordenó el juez es lo que va al juicio oral. Tema de prueba, pertinencia, conducencia, utilidad. Artículo 375. Pero, oigan bien, si en el juicio oral, en desarrollo del juicio oral, aparece un declarante, como dice aquí, haciendo una manifestación que no había sido hecho en la entrevista que ya fue entregado y descubierta, y que es novedoso, pues entonces inmediatamente se activa por parte de la defensa la posibilidad de presentar una prueba para atacar esa prueba, la que se va a refutar. Por eso tiene que ser inmediatamente. Entonces, primero son en orden las de la defensa. Entonces, entró el testigo del fiscal, inmediatamente entonces aparece este testigo diciendo esto, y la defensa sabe que existe un testigo que desvirtuaría ese punto, entonces inmediatamente se hará la solicitud, ahí hizo facto, seguidamente, una vez que termine ese testigo de la fiscalía, pedirlo, argumentarlo para que el juez se lo decrete y se practique ahí mismo, no es al final, sino ahí mismo. Entonces entra ese testigo a refutar eso que obviamente está diciendo ese testigo allí. Y lo mismo entonces pasa con el tema de los elementos de prueba sobre autenticidad, sobre la cuestión de la integridad y veracidad, porque puede darse el caso de que eso se presente allí. Entonces, fíjense que miren que en la decisión 43.303, que fue la primera que se menciona aquí en este libro, pues yo tenía referencia, era de la 43.749. En esa Fernando de Castro dice lo siguiente en el punto pues de la sentencia 43.303. Comillas, si bien puede afirmarse que en sentido lato la prueba de refutación es aquella que se ofrece con la finalidad de controvertir o contraprobar la presentada por la contraparte en orden a restarle credibilidad. Y ya después entonces la 43.749 explaya más el tema, lo concreta en una interesante decisión de Eugenio Fernández Carlier, y hace énfasis entonces que esa prueba que surge en desarrollo del juicio oral para atacar esa que está ya diciendo, que no se ha decretado obviamente acá en preparatoria, porque eso no se conocía allí, sino que esto surge acá, y no hay que confundirla con prueba sobreviniente. Ojo bien, después explicamos otra vez ese tema de la prueba sobreviniente, que tiene un contexto muy diferente, pues en el punto hablamos de prueba de refutación para atacar esa allí en el desarrollo del juicio oral. Entonces, para concluir finalmente, pues que hay que hacer claridad en el tema. No confundan prueba de refutación con prueba sobreviniente. Eso es otro tema completamente distinto. Y la prueba sobreviniente, les anticipo, hay unas decisiones de la autora, creo que es María del Rosario González Muñoz, y se dice pues que esa prueba es la que surge ya en el juicio oral, pero que es sobreviniente. A ver, explico esto de alguna manera. Bueno, aquí tengo un caso de un adolescente donde está sindicado de un homicidio, y resulta entonces que el testigo principal es la hermana de los hizo. Ya estando en juicio oral, ahora que se nos suspendió esta semana porque no llegaron los testigos del fiscal, entonces me fijaron fecha para posteriormente, pero entrando a esa audiencia aparece el papá del joven diciendo: mire, aquí tengo esta entrevista o una declaración que rinde ante la notaría la mamá de los hizo, afirmando de que su hija no fue testigo presencial de esos hechos de la muerte de su hijo, y que había sido de pronto una cuestión aquí de presión por parte de otras personas. Entonces, lo que quiero indicarles es que esto es sobreviniente, porque yo no lo conocía. Aquí sí no se puede hablar de prueba de refutación, sino
prueba sobreviniente, digámoslo, para escindir una cosa de la otra. Y la carga de argumentación de la prueba sobreviniente sería pues más de mayor carga a la que se hizo en la audiencia preparatoria, porque en la preparatoria, si el juez le pregunta a uno, ¿y usted por qué no lo hizo en la preparatoria? Es que yo no lo conocía, fue acá en desarrollo del juicio oral. Entonces, me parece a mí que ahí hilando delgado, miren, supóngase usted lo siguiente, se sienta a declarar la hermana de los Ciso. O sea, de la que está ahora, lo que ahora aparece diciendo la mamá que ella no sabía de eso, que ella no fue testigo de eso. En pleno desarrollo del juicio oral, entonces se está declarando la hermana de los Ciso diciendo, sí, efectivamente yo me di cuenta que fulano y sultano fueron los que dispararon con arma de fuego contra fulano y tal, contra mi hermano. ¿Qué me hace a mí entonces activar inmediatamente? Como tengo el documento de la aclaración de alguien que está diciendo que desvirtuaría y atacaría la credibilidad de eso porque ella no fue testigo, y creo que ahí sí cabría la posibilidad de hablar más bien de prueba de refutación, porque es para que se entre a declarar esta persona, o sea, la progenitora de los Ciso, a desmentir a su propia hija diciendo que no había sido testigo de esos hechos, que había sido objeto de presión más bien. O sea, terceros presionan acá a la hermana los Ciso para decir que había visto la causa de la muerte, y la madre dice, no, es que mi hija realmente no fue testigo. Entonces, el manejo allí, hilando delgado, pues pienso que sería más entonces es prueba de refutación, porque si nos atenemos a lo que dice el magistrado Castro Caballero, cuando se puntualiza en la 43303, dice, bien puede afirmarse que en sentido lato la prueba de refutación es aquella que se ofrece con la finalidad de controvertir o contraprobar la presentada por la contraparte, en orden a restarle credibilidad. Exactamente ahí está el punto. Creo que ese sería el ejemplo para hablar de prueba de refutación. No es tanto prueba sobreviniente, diríamos. Si una prueba sobreviniente, dígase usted en el mismo caso, un testigo que no se conocía y que no fue decretado en la preparatoria. O sea, una persona que sí tuvo conocimiento de esos hechos, pero que no se sabía ni por el fiscal ni por la defensa, y que aparezca entonces en desarrollo del juicio oral y diga, bueno, ese testigo va a decir allá aspectos relevantes para que no se conocían al momento en que se decretaron en la preparatoria y que tiene incidencia en los resultados del proceso, pueda ser favorable a la defensa, o puede hacer que sea el fiscal para aclarar la verdad de los hechos. Entonces, esa connotación de pronto no es mejor que la miremos en otro espacio, porque el tiempo es muy reducido, aquí ya se me fueron los 20 minutos, pero sí miramos entonces después el tema de la prueba sobreviniente, pero calza más el asunto que les estoy explicando aquí con el tema de la prueba de refutación. En el caso pues que les mencioné de que tengo en adolescencia. Pues obviamente que respetando aquí yo no puedo dar detalles sobre el tema, es un ejemplo más o menos, para clarificar entonces cómo surgiría esa famosa prueba de refutación allí, entonces para que entre en el desarrollo del juicio oral y entre allí inmediatamente a refutar la que lleva la contraparte. Bueno, espero pues que esto les sirva de retroalimentación, mis queridos amigos. Consulten esas dos sentencias, sobre todo la 43749 del doctor Eugenio Fernández Carlier, que desarrolla ese temita allí. Y estas son cosas que surgen en dinámica en el juicio oral. Así por eso entonces transmito la experiencia que tengo, pues soy contratista de Defensoría Pública y de pronto tenemos un bagaje un poco más en estos temas por el día a día, pues frente a los casos que manejamos. Ok, buen fin de semana, seguimos hablando.